Léelo para ti. Mantén firme, sin fluctuar. O sea, sin no, que hoy sí, mañana no. Esto es así, vea, constantemente. Mantén firme sin fluctuar. Dímelo. La profesión de tu esperanza. Mantén firme, sin fluctuar, la profesión de tu esperanza. Dímelo por qué. El que te prometió a ti es fiel. No las promesas que te hacen a ti los amigos, no las promesas que te hacen a veces la misma gente de la congregación. No, el que te hace las promesas es Dios. Diga, Dios es fiel. Él cumplirá todo lo que me prometió. Okay. Lo otro que quiero hablarles en esto, para poder iniciar el mensaje, es lo siguiente. Mateo 21, 5 versículos. Y Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿A dónde quiero llevarlos a cada uno de ustedes? A que usted entienda que Dios primero tuvo un plan. Y un plan por lo siguiente. Allá en el cielo, unos ángeles se rebotaron y fueron lanzados de allá del cielo, fueron lanzadas a una tierra que Dios estaba preparando. ¿No tienes nada que preguntarme? La que pisamos ahora, la que vivimos. Entonces Dios ya tenía el plan. Antes de que pecaran los ángeles allá en el cielo, ya Dios tenía un plan, porque Dios todo lo sabe. Dios sabía que ellos iban a pecar. Él sabía. Él sabía porque es que Dios a los ángeles le dio libre albedrío. Y ellos pecaron en espíritu. Y van a ser castigados en espíritu. ¿Qué es un espíritu? Algo eterno. Algo eterno. Yo le voy a decir lo siguiente a usted, si de pronto no sabe, no lo ha entendido, no se lo han dicho. Cuando usted se mira al espejo, ese que está en el espejo no eres tú. Ese es tu cuerpo donde tú vives. ¿Y quién eres tú? Un espíritu que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Dios nos creó espíritu, a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Cuando nacimos quedamos separados de Dios, porque cuando Él nos creó estábamos allá con Él. Cuando nacimos quedamos separados de Dios. Nos separa la carne y nos separa el pecado que habita en esta carne. ¿Ok? Entonces lo que quiero mostrarle en 21, Mateo 21, versículo 1, es que Dios todo lo tenía establecido. Dios le enseñó a su Hijo todas las cosas. Y Jesús sabía a lo que venía. Versículo 1 hasta el 5. Ya se acercaba la fiesta de la Pascua, donde los judíos cada año mataban un corderito. Y ese corderito, la sangre que derramaba, era para tapar los pecados de los judíos por un año. Entonces ellos estaban esperando el día de la fiesta para matar el corderito, comérselo asado con sus hierbas o ensaladas y el pan sin levadura y el vino. Vino. No ¿cómo es que? Y que frutiño, no, vino.
Pero ese animalito venía tipificando a un hombre que cuando Juan, su primo, el Bautista, lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, durante un año, tapaba el pecado. Pero Jesús vino y quitó el pecado del mundo. Ahora, el pecado no existe. Si Él lo quitó, diga, objetivamente. Ahora, lo subjetivo nos corresponde a nosotros por la fe. Entonces, observa lo que Jesús sabía. Y Él tenía que llegar como estaba escrito de Él. Cuando se acercaron ¿a dónde? Yo necesito que usted me diga que usted leyó. ¿Ok? Se acercaron a Jerusalén. ¿Y a dónde vinieron? Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, vayan a la aldea de enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna. ¿Qué es una asna? Diga, una burra. Una burra. ¿Y qué? Y un pollino con ella. ¿Quién es ella? La burra. Desátenla. Y tráiganmelo. O sea, iban a traer a la burra y al pollino. A Jesús siempre lo ponen como si fuera en la burra. Jesús iba en el pollino. 3. Y si alguien les dijere algo, digan, el Señor los necesita. Así. Y luego los enviará. 4. Todo esto, ¿para qué aconteció? Se cumpliese lo que había dicho el profeta. ¿Y quién le decía al profeta? Dios. Los profetas no era que ellos inventaban, no, era que Dios les decía. Es como yo no voy a inventar nada. Lo que yo te voy a hablar está escrito. Cinco. Digan a la hija de Sión, he aquí, ¿qué dijo el profeta esto? Digan a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, ¿cómo? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9, aquí está la profecía. Nueve. 9. Esto dijo el profeta muchos años antes. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna o de una burra. Capítulo 3. O sea que esta es la tercera enseñanza que está titulada Conociendo la verdad. Mira Timoteo 3:16. Hay algo que no tiene discusión. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era como un pastor de Pablo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, es un misterio. ¿Cómo se llama el misterio? Misterio de la piedad. ¿Cómo es ese misterio? Diga, grande. ¿Tiene discusión? No tiene discusión.
¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Entonces, ¿de qué carne está hablando que se manifestó? Diga, la carne de Jesús. Ok. Hay algo que sucede. Y es que el sistema religioso malvado, perverso, satánico. Dios no es Dios de religiones. Los hombres, escuche bien, los hombres inventaron dos poderes fuertes para engañar a la gente. Dos. Uno, sistema religioso. Dos, el sistema político. Son dos armas de los hombres para engañar a la gente. Si no te atacan por el sistema religioso, te atacan por el sistema político. O te atacan por el sistema político y por el religioso. Entonces es necesario conocer la verdad. Es necesario conocer la verdad. No tiene nada que ver con religiones. No tiene nada que ver con religiones. Entonces, cuando dice, ayúdeme con los niños, por favor. Hay gente que no conoce ni siquiera cómo es Jesús, porque cuando se lo han dicho desde el colegio, nos han venido engañando. Y hoy, en los colegios, están engañando con más fuerza todavía. Así que si tienes hijos, cuídalos. Si tienes nietos, cuídalos. Porque es un sistema malvado, perverso, satánico. Satánico. ¿Cuántos han ido a una congregación? No voy a hablar que de otras iglesias, no. Te voy a hablar una verdad. ¿Cuántos de ustedes han ido a una congregación y le han hecho un llamado? Venga para que reciba a Jesucristo. A ti, Mayu. Sí, a ti también. Luz Marina también. Y te ponen a que repitas algo que tú no sabes. Por eso a mí también. Yo porque tengo que decir que yo. Claro que yo también fui víctima de eso. Pero lo que quiero es ayudarte a que no te sigan engañando. Ayudarte a que no te sigan engañando, porque está muy claro. Y comenzamos con ese misterio para la piedad. El misterio de la piedad. Imagínate, Jesús tuvo que esperar 30 años. 30 años para recibir el Espíritu. Y tú llegas a una congregación de esta y quieren que tú lo recibas el mismo día. Y después te dicen, me dejan los nervios, por favor. Y después te dicen que si recibiste al Espíritu, tienes que dar la evidencia hablando en lenguas. Pregúntale a Cristian. Pero es un sistema bien ordenado, bien organizado. Y la gente le gusta el engaño.
A la gente le gusta el engaño. ¿A ti te gusta el engaño? A la gente le gusta el engaño. Le fascina porque lo acomodan a lo que la gente quiera. Pero cuando yo digo aquí, misterio de la piedad, hay gente que tiembla. Entonces, ahí dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo pasó esto? En Mateo 3, versículo 16. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado o lavado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? ¿Vio a quién? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Por primera vez en la vida de Jesús recibía el Espíritu de Dios. ¿Quién era Jesús? Un niño que fue concebido en una jovencita llamada María. Que dicho sea de paso, la jovencita era virgen. Virgen. Y con la palabra de Dios, ella quedó embarazada. Cuando el niño nació, María perdió la virginidad. No se han privado todavía, ¿verdad? Y después que el niño nació, José comenzó a engendrar hijos en María. ¿Estamos? O sea, María era una mujer como cualquiera, con la bendición de que Dios la escogió para que le concibiera al hijo y lo pariera. Okay. ¿Qué espíritu vivía en el niño Jesús? Diga, el verbo. El verbo. En Juan capítulo 1, versículo 1. No. Juan 1, versículo 1. Después del 14. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Dónde estaba Dios? Allá. El verbo era con Dios. ¿Dónde estaba el verbo? Allá, con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Está bien? Versículo 14. Y aquel verbo, el que era con Dios, el que estaba con Dios, el que era Dios, aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuándo fue hecho carne? Cuando entró para darle vida al niño, feto, ¿cómo se dice? Ayúdenme, por favor. Embrión. Cuando María quedó embarazada. El espíritu que le dio vida a ese niño era el verbo. Pero el verbo, cuando descendió de allá, el verbo allá era con Dios. Cuando el verbo estaba acá, ya no era con Dios. Se separó de Dios. Por eso a los 30 años, Jesús tuvo que recibir el Espíritu. ¿Para qué? Hechos 10, 38. ¿Cómo Dios ungió? ¿Con qué? Con Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús, antes el de ese se tildaba y ahora no lo tilda. Y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por cuál razón? Diga, porque Dios estaba con él. Nunca hubiera podido Jesús hacer ningún milagro hasta que no recibió al Espíritu. ¿Entendiste esto? Amén. Estás luchando, ¿verdad? La única persona que recibe el Espíritu Santo en plenitud. En plenitud.
Nadie, nadie. Entonces, porque ahí dice, Dios estaba con él. Ahora, ¿sabes tú que Dios quiere estar contigo? Y que Dios quiere que ese misterio para la piedad, así como se hizo con Jesús, quiere hacerlo contigo. ¿Tú sabías eso? Ira. Bueno, los que llevan tiempo conmigo sí saben. ¿Cierto, Gabriel? Y uno no cambia porque quiera cambiar. Uno cambia cuando hace lo que Dios dice que debe hacer para cambiar. Nadie cambia con su esfuerzo propio. Entonces ya tienes claro, ¿verdad? El verbo estaba ya tranquilo, lo mandaron para la tierra, quedó separado de Dios, vivió donde este niñito, el niño creció, nunca hizo milagro, nunca, eso es en las películas. A los 30 años recibe el Espíritu y comienza a sanar a los oprimidos por el diablo, a hacer bienes. ¿Ok? Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina. ¿Cuál doctrina? La que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? La que Dios hace que se manifieste en los hombres. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Sigue, Jorge, rapidito. ¿Cómo está? ¿Usted sabe cuántos pastores envanecidos están predicando hoy? Aquí en Barranquilla, en Colombia, en el mundo entero. Está envanecido. ¿Qué sabe? No así como, no sabe nada. ¿Quién escribió eso? Pablo. ¿Quién inspiró a Pablo? Jesucristo. Eso está en tu Biblia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y tampoco se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Qué sabe? Nada. Y delira. O sea, delira, o sea, como una persona que hubiera fumado algo raro. Delira. Delira. Y te ponen a ti a que tú pienses, sientas frío, sientas calor, porque es algo satánico. El que no enseña conforme a la piedad está envanecido. ¿Qué sabe? Nada. Delira. Acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias. ¿Qué más? Pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres, óyelo, dilo tú con tu boca, hombres corruptos de entendimiento y que están privados de la verdad. Consejo para ti. Apártate de ellos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Por eso es que tú ves que se enriquece. Se enriquece porque tienen el don para sacarle dinero a la gente. Tienen el don. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Qué significa privados de la verdad? No, están alejados, no conocen la verdad, no tienen acceso a la verdad. Apártate de los tales.
Primera Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Si esto enseñas, si esto enseñas, te lo digo a ti, si esto enseñas y si esto enseña, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseña, ¿qué es esto? Lo de la piedad, el misterio de la piedad, la doctrina que es conforme a la piedad. Si esto enseña, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. O sea, que la doctrina que es conforme a la piedad indefectiblemente contiene fe, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas. Desecha las fábulas profanas. ¿A ti no te han hecho de que sudes, que sientas frío? Hace poco, bueno, poco no, ya hace rato, vino la doctrina de la risa, ¿te acuerdas? Entonces, de contado sol, se paraba y a reír, se sentaba ahí a reír con otro. Y así como él, muchos cayendo en esa modalidad de hombres perversos, corruptos de entendimiento, privados de la verdad. A la gente hay que enseñarle esto que Dios le está enseñando a usted. Usted tiene que ponerlo en práctica, y si no lo pone en práctica, está bien. Usted decide con su vida. Desecha las fábulas profanas y los cuentos de vieja. Ejercítate para la piedad. ¿Qué significa ejercítate para la piedad? Prepárate para que así como Dios se manifestó en Jesús, también se pueda manifestar en ti. Toda la gente que se congrega está convencida que tiene el Espíritu Santo ahí. Le pongo un ejemplo. Si usted ahora recibiera el Espíritu Santo como Jesús 100%, ¿para que usted va a venir a sentarse aquí otra vez? Ya usted tenía que salir a hacer lo que hizo Jesús. A hacer bien, a sanar a los oprimidos por el diablo, pero resulta que usted ahora necesita. Usted ahora necesita que Cristo se vaya formando en usted. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo comienza el ejercicio para la piedad? La sabiduría de Salomón. Proverbios 4, versículo 20. Cuando usted se congrega, esto es lo que Dios, a través de Salomón, un hombre sabio, el hombre que fue rey, hijo de David, fue rey en Jerusalén, en la época que Salomón fue rey y que jamás se vio por ahí. Los árabes, los egipcios, ningún pueblo se atrevió a meterse con Israel. Ninguno. Israel, como pueblo de Dios, siempre ha sido atacado. Hoy Israel está siendo atacado. Israel duró años, no tengo la exactitud ahora, viviendo
en otros países donde los humillaban y los mataban también. En el año 1945 regresaron. Y dijeron, ahora sí no nos sacan. Tienen quizás el mejor ejército. Tienen las mejores armas, las mejores estrategias. En cuanto a la tecnología, están súper. En cuanto al ejército, dicen que el ejército de ellos es mejor que el de los Estados Unidos. Porque se está acercando algo que hoy no puedo hablarles de eso. El otro domingo te lo digo. Pero está cerca. Está cerca. Escucha. Cuando tú llegas a esta congregación, en las otras, hay otras congregaciones, tú puedes estar ahí chateando. Al pastor no le interesa sino que llegan los diezmos. Traigan los diezmos a la alfolía. Aquí. Usted tiene que, dice ahí, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. El que está hablando que no se jacte, que él lo que tiene que hablar es las razones que yo te mando contigo. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a las razones que te mando con el que está hablando. Y te da un consejo. Las palabras que él te está hablando no se aparten de tus ojos. Tienen que estar escritas. Si no están escritas, te están engañando. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. No el corazón este. Este es el corazón el que le da vida al cuerpo. Este es el corazón que le da vida al alma. Guárdalas aquí. Oído. Si tú comienzas en el proceso de comenzar a guardar las palabras de Dios aquí en el corazón, ¿cómo se guardan? Lectura, 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 lectura. Retóricamente, Dios habló como si esta palabra fuera agua. Ezequiel 36, Jorge, 25 y 27. 700 años antes que naciera Jesús, Dios le habló a Jeremías. Jeremías, escribe esto. Esparciré. ¿Por dónde vas tú? Ezequiel 36. Sí, ¿yo qué dije? Oh, perdón, por eso es que se equivocó, sí, perdón. Hay que reconocer cuando uno se equivoca. Hay gente que uno le dice, hey, voy es con B, la dental. Dice, ay, el corrector. Y cuando tú te equivoques, lo más sano es, me equivoqué. Ezequiel 36. Dice Dios, esparciré sobre ustedes agua. ¿Qué clase de agua? Limpia. Y serán limpiados de todas las inmundicias. ¿Dónde están las inmundicias? Aquí en el corazón. El corazón es un área que todos los seres humanos, los hijos del diablo y los hijos de Dios, todos tenemos un área. Se llama corazón. Eso se va llenando de todo el conocimiento, lo que ves, lo que oyes, lo que te cuentan, todo. Y generalmente, en el mundo, tú no has leído que dice, el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Y hay gente que piensa que porque se congrega ya dejó la potestad del maligno. No, tú te congregas, es como cuando llega a la gente que llega a una clínica y encuentra allí a uno tuerto, a otro visco, a otro patuleco, a otro, cada uno con sus problemas. Entonces, aquí es igual, comenzando por mí. Tenemos problemas.
desde niño. Genética. Hay pelados que salen malucos, no tienen la culpa. Genética. Otros salen groseros, otros salen tímidos, otros salen... Pero genética. Entonces comienza desde niño a tener uno y oye cosas, ve cosas y el corazón se va llenando de inmundicias. Inmundicia. El profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Porque se va llenando de todo. Entonces Dios dice, esta es la solución. Esparciré sobre ustedes agua. Para que tú entiendas que Dios anuncia todo. Jorge, tan pronto la cita que te voy a dar, vuelve y pones esta, ¿viste? Ok, entonces en Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra. La que sale de mi boca, no la que predican los hombres, la que sale de mi boca, no regresa a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Para que sepas por qué nosotros tenemos ahora que limpiar el corazón con el agua pura que Él nos envía. Toda la inmundicia, nadie. Que me diga alguien aquí que no tiene inmundicia. Aquí el pastor, la mujer del pastor, los hijos del pastor y todos los que están aquí. Vemos inmundicia. Lo que pasa es que tenemos que ir limpiándonos. Y para eso se necesita la doctrina que es conforme a la piedad. Porque es un proceso. Pastor, pero en otras congregaciones eso no. Yo mejor me voy para allá. Vaya para allá. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. De la idolatría. ¿Tú sabes qué es la idolatría más grande? El trabajo. El trabajo, el negocio. Cuando tu trabajo y tu negocio te impiden que tú recibas lo que Dios te está dando, ya tú estás buscando los tesoros conforme a la tierra, que el orín, la polilla y los ladrones las desaparecen. Pero las riquezas que provienen de Dios, no hay ladrón, no hay polilla que te las robe. Y eso tenemos que conocerlo y entenderlo y vivirlo. El negocio que tú tienes aquí es un plante que lo necesitas. No es que lo vayas a cerrar ahora, no, lo necesitas. Pero nunca, diga conmigo, nunca le daré la prioridad a mi trabajo por encima de la palabra de Dios. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiadas de todas sus inmundicias. Ahora mira el efecto que produce limpiar tu corazón, el versículo 37, Jorge. ¿Qué? 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y serán limpiados de todas sus inmundicias, ¿verdad? Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y cuando yo esté dentro de ustedes, dice Dios, yo haré que ustedes anden en mis estatutos. ¿Viste? Tú solamente tienes que hacer lo que Dios te dice y el resto lo hace Dios. El resto lo hace Dios. Jesús dijo, nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo, como mi Padre me enseña,
hago lo que a mi Padre le agrada. Nosotros también tenemos que aprender a hablar como Dios habla, porque las palabras de Dios son las que tienen poder. Cuando te dice que guarde las palabras en el corazón, es para que tu oración sea conforme a las palabras de Dios y no con oraciones rebuscadas. Porque son las palabras de Dios las que tienen el poder. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y cuando ponga mi espíritu dentro de ustedes, yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Yo haré que ustedes guarden mis preceptos y que los pongan en práctica. Aparece Jesús. Le faltaba poquito ya. Le faltaban días para que el sistema religioso lo asesinara. Pastor, no fueron los romanos. ¿Quién dio la orden? Si el pobre Pilato estaba asustado, decía, ay Dios mío santo. Virgen del Carmen, decía Pilato. Virgen del Carmen, este muchacho, yo no he hecho nada malo. Estos judíos son bien judíos. ¿Ah? Pilato no quería. Pilato estaba viendo la maldad del sistema religioso de los judíos. Los principales sacerdotes fueron los que pagaron, compraban el voto. Hey, voten por Barrabás. Compra de voto, todo eso. ¿Por dónde vamos? Ah, ya. Dime. Dale. ¿Cuándo exactamente Dios coloca su espíritu? Cuando limpiamos solamente el corazón. Si no, es que mira, el corazón está lleno de inmundicia, ¿verdad? Idolatría, pornografía, ayúdenme, chismosería, ayúdenme, brujería, odio, hipocresía. Corazones están llenos de eso, mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, el agua limpia lo que va es limpiando, porque el Espíritu de Dios no va a entrar en el corazón con un corazón sucio. Para eso es el ejercicio para la piedad, para limpiar el corazón. Mira, pondré mi espíritu entre ustedes y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan en práctica. En este momento tú no lo sabes, pero Dios te está suministrando una porción de su espíritu. En cada mensaje. Lo que pasa es que yo tengo que probarlo todo para que ustedes lo olviden. En Gálatas 3. No, 1. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Solo quiero saber esto de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Diga, oyendo con fe. La ley era para los judíos. Tan necios son. Ustedes comenzaron por el Espíritu, van a acabar ahora por la carne, van a retroceder. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que les, ¿qué suministra? El Espíritu, y hace maravillas entre ustedes. No importa lo demás que viene. Lo que quería mostrarte era eso. Que Dios es el que te suministra su espíritu. Ahora está suministrando una porción de su espíritu. Por eso te está diciendo que oigas atentamente las palabras de Dios. Proverbios 4:20, Jorge, regresamos ahí.
Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a las razones que te mando con mi mensajero. No se aparten mis palabras de tus ojos. Tienes que leerlas. Este mensaje yo se lo voy a mandar a usted, si usted lo quiere, se lo voy a mandar a su WhatsApp para que usted lea todo lo que está aquí. Y el audio lo puede escuchar las veces que usted quiera también. Y compartirlo. No se aparten estas palabras de tus ojos. Léelas hasta que queden guardadas en el corazón. ¿Por qué las vas a leer? Porque al tú estar leyendo y leyendo y leyendo, vas guardando las palabras de Dios en el corazón. O dicho de otra manera, como dijo Jesús, Juan 7:37. Acuérdate que el profeta Ezequiel dijo, esparciré agua. Ok. Ahora dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él iba a hablar. ¿Pero qué iba a hablar? Las palabras de Dios. Que las palabras de Dios que dijo Isaías, como el agua, como la lluvia, como la nieve. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba de esta palabra. Y el que en mí cree, por beberse estas palabras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen, no los que se congregan, no los que predican, los que creyesen. Entonces, para creer hay que beberse el agua. El agua te limpia el corazón y como dijo por Ezequiel, dijo, pondré mi espíritu dentro de ustedes y yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Yo haré que ustedes guarden mis preceptos y que ustedes los pongan en práctica. Eso lo voy a hacer yo. Lo único que tenemos que hacer es, oigo atentamente y después leo para poder creer. Cuando vamos creyendo, Dios va poniendo la suministración del Espíritu que nos está dando hoy. Entonces, recuerda que dice Pablo, ejercítate para la piedad. Este es el ejercicio. Número 1, congregarte. Número 2, oír atentamente. Número 3, leer, hasta que queden guardadas en el corazón. 4, orar. ¿Qué vas a orar? Lo que guardaste en el corazón. 5, meditar. ¿En qué vas a meditar? Lo que guardaste en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por eso es que hay gente que habla tanta estiércol. Por eso hay gente que habla tanto estiércol. Porque no tiene nada aquí. Entonces, congregarte, oír atentamente, leer, orar, para que puedas orar con las mismas palabras. Y Proverbios 23:7 dice, tal como el hombre piensa en su corazón. Los pensamientos que nosotros tenemos son los que tenemos aquí en el corazón. Tú jamás vas a pensar algo que tú no tengas aquí. Lo que uno piensa y lo que uno habla es lo que está en el corazón. Ok. Entonces vamos por orar, meditar. Cuando tú comienzas a pensar, a meditar, es más poderoso que las mismas palabras. Cuando tú comienzas con un pensamiento constante de que te sale, te sale. Por eso es importante cada vez que tú tengas un pensamiento malo, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. No aceptes un pensamiento malo porque lo que estás pensando lo estás llamando. No pienses lo malo porque te viene lo malo. Ok, meditar. Número 6,
tener comunión con los hermanos. ¿Qué comunión vas a tener? ¿De qué van a hablar? De esto. De esto. Tú mañana te juntas con 2, 3 hermanos y ven acá, vamos a hablar lo que fue lo que él dijo, ¿verdad? Vamos a ver por dónde está el engaño, porque en alguna parte tiene que estar el engaño. Y te pones a hablar. Y número 7, enseñar exactamente lo mismo que tú estás oyendo. Ese es el proceso del ejercicio para la piedad. El ejercicio para que Dios se vaya formando en tu corazón. Gálatas 4:19. Hijitos míos, dice Pablo, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Igual, mira, mientras en esta congregación, mientras el Espíritu de Dios no se esté formando en ustedes, vamos a tener fricciones. Porque tú vas a seguir pensando con el sucio que está aquí. Y entonces vas a tener fricciones porque tú quieres que las cosas sean como lo que tú tienes aquí. Cuando tú saques la basura, el estiércol, las maldades, las mentiras que tienes aquí, comenzarán a cambiar tus pensamientos. Y eso es lo que necesitamos. Cambiar los pensamientos y cambiar la manera de hablar, y comienza un proceso en el cual se nota el cambio. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Qué te quiero hablar con esto? De que aunque tú no lo sepas, si tú estás aquí, fue porque Dios te predestinó. Predestinación, griego proorizo. Dios te comisionó para algo, y como ya Él te comisionó para algo, Él te está preparando para ese algo. Estás predestinado por Dios. Si tú estás aquí, si no te trajeron a la fuerza, lo más probable es que Dios tiene ese propósito contigo y tu vida va a cambiar. ¿Y sabes qué es lo que va a cambiar junto con tu vida? Finanzas. Finanzas. Mira, te voy a decir algo. Dios te predestinó para ser rico. Pero no rico que tienes mucha plata. No, no, no. Rico que tú no vas a saber qué cosas, qué buenas obras hacer para soltar la plata, porque eso comienza a multiplicarse. Es algo que proviene de Dios. Es algo que tú no lo has experimentado. Es algo que hay que experimentarlo. Es un proceso. Cosas más importantes o cosas tan importantes como la salvación es la salud financiera de los hijos de Dios. Dios no quiere que nosotros estemos pasando trabajo. Dios no quiere que nadie nos humille por plata. Dios quiere que nosotros tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Eso. En Cristo, así mismo dice Pablo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de quién, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de la gloria de Dios. Este es Pablo el que está hablando. Dice, nosotros, los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. Ahora dice Pablo a nosotros. En Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído en Él, levanto la mano si usted considera que usted ha creído siquiera una jota de lo que Dios le dice. Levante su mano, levante su mano, levante su mano, no le dé miedo. Si usted considera que usted ha creído algo, así sea que yo dije algo y usted lo creyó, dijo, es así. Ok, eres un predestinado. Y mira, y tienes el sello del Espíritu Santo. Tienes el sello del Espíritu Santo.
En Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y habiendo creído en él, fuiste o fueron sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8, versículo 29. Mira, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué Dios te predestinó? Para que fueses hecho conforme a la imagen. Ah, ¿tú te acuerdas que comenzamos con el misterio de la piedad? Dios se manifestó primero en Jesús. Ahora Dios quiere manifestarse en ti. ¿Sabes una cosa? Porque ya Jesús hizo su trabajo ante el mundo. Pero el mundo no te conoce a ti. El mundo no conoce la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está invadido de religiones, de religiosos, de engaños. Entonces, tú eres una de esas personas a quien hoy Dios te está hablando. Te necesito. Te necesito. Quiero poner mi espíritu dentro de ti. Porque yo te predestiné para que fueses hecho conforme a la imagen de mi Hijo Jesús. Ya Él hizo lo suyo. Te salvó a ti. Dio su vida. Derramó su sangre para yo poder hoy suministrarte el mismo espíritu que estuvo en Jesús. Es el mismo espíritu que yo te estoy suministrando. 29. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que su Hijo ya no sea el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Levante su mano. Levante su mano. Diga, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Ok, voy a terminar. Segunda a los Corintios, capítulo 9. Vamos a hacer un análisis y nos vamos. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Tú no estás obligado a dar ni diezmos ni ofrendas. Tú no estás obligado. Porque tanto el diezmo y las ofrendas para las buenas obras son asunto de fe. Cuando a ti te obligan, eso no es de fe. Es como si a ti te atracan y te quitaron los diezmos. No, diezmos de fe. En las congregaciones también te atracan. Porque a ti no tienen por qué obligarte a dar un centavo. Solamente es un asunto de fe. Si tú quieres verdaderamente recibir el poder que Dios te da para hacer las riquezas. A los judíos les dijo, les voy a dar el poder para hacer las riquezas. Y la mayoría de ellos, los obedientes, así perseguidos y todo, pero donde llega hacen riquezas. Y se ayudan los unos con los otros. Entonces observa. El que siembra escasamente. Está poniendo una comparación con la parte de siembra y cosecha. El que siembra escasamente. Y después vendría el que siembra abundantemente, ¿verdad? Pero ahí no te habla de abundancia, te habla de generosidad. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Ahora usted va a ver cuál es la cosecha de generosidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. Usted va a dar, si usted quiere ser pobre toda la vida, usted dé raquíticamente. Pero si usted tiene la esperanza, si usted
tiene la esperanza de ese destino que Dios te preparó de antemano, de enriquecerte en todo. Oído, riquezas a nivel de Salomón. Ni riquezas a nivel de Salomón. Riquezas con las cuales se podrá arreglar ciudades, pueblos, países con esas riquezas. Que Dios no depende del sistema político. Dios no depende de políticos. Dios no depende de religiosos. Dios depende de creyentes. Oído. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si has propuesto llegar a las riquezas que provienen de Dios, va bien. No des con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y cuando tú das con alegría, mira el primer milagro que comienza a ocurrir en tu vida. Cuando tú das con alegría, mira lo que ocurre. Poderoso es Dios para hacer que en ti abunde. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es la dispensación en la que se está cumpliendo todo lo que Dios prometió. Todo lo que Dios prometió. Y Dios le prometió a Abraham y a su descendencia bendecirlos con abundancia. Así que si te gusta la plata, esto es contigo. Esto es contigo. Poderoso es Dios para hacer que en ustedes, mira que ni siquiera digo acá, no, algo que tú no sabes. O sea, mi tarea es enriquecerte a ti, no robarte la plata. Mi función es enriquecerte a ti. Mi oración es por ti, no por mí. Poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde toda gracia. Con esta finalidad de que ustedes tengan siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Ahora, ¿para qué Dios quiere que tú tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente? Para que puedas dar con abundancia para toda buena obra. Para toda buena obra. Para que no haya tanto niño desamparado. Tú vas a tener tanto que te vas a asociar. ¿Sabes qué hacía Salomón? Alianzas estratégicas. Tú te vas a aliar con gente que piense como tú. No hagas sociedad con uno que piensa contrario a ti. Salomón hacía esas alianzas con los otros pueblos. Y su pueblo, el pueblo de Israel, estaba protegido. Y se beneficiaban con lo que Israel producía. Israel se beneficiaba con lo que producían los egipcios y los árabes y todo. Entonces observa, poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde toda gracia. A fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, tú tengas con qué dar con abundancia para toda buena obra. Y entonces saca un salmo, Salmo 112, dice, como está escrito, repartes, das a los pobres, oído, tu justicia, ni siquiera la de Dios, tu justicia permanece para siempre. Tu justicia permanece para siempre. O sea, mira, Dios enseñó en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Dios enseñó que la fe que está contenida en las palabras de Dios, la fe es la certeza de lo que tú esperas. Estar seguro de que tú estás esperando un negocio. En este caso estás esperando una promesa de Dios de bendecirte con abundancia.
que vas a tener siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Entonces la fe te da la certeza de que eso que estás esperando lo vas a recibir. Y la convicción, que vas a quedar plenamente convencido de que aunque no lo ves, pero ahí está. Viene. Versículo 2, Jorge. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gente, mírame. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gente que no tenía ni Biblia. Gente que oía las cosas de Dios. No veía a Dios. Nosotros por lo menos sabemos que Jesucristo vino a esta tierra. Pero cuando eso yo, nada. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía. No se veía nada. No se veía nada. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, el que lo mató. Más excelente sacrificio que Caín, por esta razón. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios, el testimonio lo da Dios, dando Dios testimonio de las ofrendas de quién, de Abel. Y muerto Abel, aún Dios habla por ellas. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿quieres agradar a Dios? Comienza a arrancar la fe que está en las palabras de Dios. Lee. Entre más leas, estás arrancando la fe que contienen las palabras de Dios. Todas las palabras de Dios contienen fe y la fe es el único ingrediente mediante el cual podemos creer. Sin fe nadie puede creer. 7. Ahí. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en el que se salvase su familia. Entonces, si nunca había llovido, pero Noé creyó que venía un diluvio, que iba a llover 40 días y que se iba a ahogar toda la humanidad, incluyendo animales. Por eso él metió los animales ahí en el arca. ¿A dónde quiero mostrarte esto? La fe que necesitamos todos tener. Mi fe para yo transferirte todo lo que Dios te está enseñando. Y que tú mires que Dios considera en tu vida el dinero, la abundancia. Entonces sigamos ahí ya para terminar. Segunda a los Corintios 9. Versículo 10, Jorge. Y Dios que da semilla para que tú siembres. O sea, Dios, cuando tú das, Él le llama siembra. Dios te da semilla para sembrar. Y pan o comida para comer. Dios te proveerá y te multiplicará cada semilla que tú siembres. Y aumentará los frutos de tu justicia. ¿Qué dijo en el versículo 8, Jorge?
Poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde toda gracia. La finalidad, Dios quiere que tú tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Para qué? Para que des con abundancia para toda buena obra. Como está escrito, cuando tú repartes y das al pobre, das al necesitado, tu justicia permanece para siempre. Ahora sigue adelante, Jorge. Y el que da semilla para sembrar y le da comida para comer, te proveerá, te multiplicará lo que tú siembras y aumentará los frutos de tu justicia cuando reparte, porque ya tienes siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Aumentará los frutos de tu justicia. ¿Para qué? Para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad. Dios quiere que tú estés enriquecido en todo, sin hacer tramoya, sin tener que vender polvos ni nada de esto. Dios quiere enriquecerte en todo. Aquí hay unos sobres. Si usted quiere,